Continuamos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, y esta vez llegamos ya a los versículos que van del 27 al 32. Acompáñenme, por favor. Gracias, hermano Helio. Mateo 5, del 27 al 32. ¿Lo tienen? Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús, porque recuerden que es Él, sin ningún intermediario, quien está hablando en este sermón del monte o de la montaña. Versículo 27, dice así el Señor: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Padre bendito, por todo, Señor, lo que tú haces. Tú eres quien sostiene tu creación, quien nos sostiene a nosotros, Señor. El aire que respiramos, el sol que tomamos, la lluvia, Señor, todo, Padre, se sostiene y se mantiene por tu gracia y tu misericordia, que es nueva cada día. Gracias por eso, Señor. Y hoy muy especialmente el día domingo, que apartamos para ti, Señor, más especial, con amor, con cariño. Queremos darte las gracias por poder venir aquí, Señor, en la convicción, en la seguridad que nuestra fe dice que tú estás aquí, es tu palabra. Tú estás en medio de nosotros. Señor, y eso es lo que te pedimos hoy. Estos temas, Señor, son difíciles, son dolorosos, son controvertidos, y no queremos, Señor, escuchar palabra de hombres, Padre Santo. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, Padre Santo. Queremos, Señor, que seas tú, verdaderamente, quien nos hable a cada uno de nosotros. Yo te pido eso, Señor. Te pido que seas tú a quien veamos, que seas tú a quien escuchemos. Yo te pido, Señor, que tú te muevas con tu poder, que ahora alabábamos y cantábamos, con tu gloria y con tu Espíritu Santo aquí. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Y necesitamos escucharte, Señor. Lo necesitamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Miren, amados hermanos, estamos, ya saben, con esta serie ya varios domingos. Jesús continúa avanzando en su conocido sermón, el monte, la montaña. Y recuerden, tras haber iniciado las bienaventuranzas, con las bienaventuranzas y la necesidad de ser luz y sal de este mundo, para todos nosotros, sus discípulos, prosigue ahora con algunos de los aspectos y mandamientos de la ley mosaica, la ley de Moisés, que los fariseos y los escribas principalmente habían interpretado y enseñado mal a su pueblo. Nadie mejor que Jesús podía ni tenía más autoridad para enseñarles y corregirles. Por eso vimos hace unos domingos que él mismo, su persona, su obra, dijo ser el cumplimiento de toda la ley. Recuerda, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús tan solo hace unos días en este mismo sermón. Él vino a darle su verdadera dimensión, su significado, su propósito verdadero. Comenzó elevando la ley que conocían los fariseos, que era la de las acciones, los ritos, las apariencias, y Jesús la llevó a la ley del corazón, la de los pensamientos, los sentimientos y las motivaciones. Porque para Jesús es el corazón del hombre, entendido como su voluntad, donde se inicia todo, Y así como nos dijo el pasado domingo, que la prohibición del homicidio incluía también los pensamientos de enojo, de rabia y los insultos hacia mi hermano o mi prójimo, ahora viene a decirnos que la prohibición del adulterio incluye la imaginación y las miradas codiciosas. Sí. Podemos cometer homicidio con nuestras palabras, pues también podemos cometer adulterio con nuestros corazones o mentes.
La ley mosaica ya reflejaba el polémico y extendido tema del adulterio con claridad. Estaba presente en Éxodo 20, lo que conocemos más comúnmente como los 10 mandamientos. Más concretamente, el 7º mandamiento era bien enfático, claro y conciso: no cometerás adulterio. Pero también, y era aquí donde los fariseos una vez más tergiversaban la ley según su propia conveniencia, había otra referencia explícita en el 10º mandamiento, el cual decía: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sin embargo, para los fariseos y sus discípulos, el cumplimiento del 7º mandamiento estaba asegurado, mientras no se cayera en el acto mismo del adulterio. Olvidaban así el 10º, que iba más allá, pues enseñaba que solo codiciar a la mujer del otro ya era pecar. Miren, una vez más, fariseos y escribas suavizaban los preceptos de la ley, la volvían religiosa e hipócrita, porque la llevaban y enseñaban solo en las acciones, mientras que Jesús venía a mostrarla, a cumplirla y a enseñarla en su verdadera magnitud y dimensión. Incluía las acciones, por supuesto que sí, pero también los deseos y los pensamientos. De esta forma, con la autoridad y sabiendo que los fariseos piensan y enseñan mal sobre el adulterio, Jesús eleva la voz y comienza diciéndoles: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren, lo venimos repitiendo, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte fueron y son controvertidas para muchos. A algunos les parecen muy elevadas, muy comprometidas, muy exigentes, y también para otros polémicas, porque no las han entendido ni las han interpretado correctamente. Jesús no está aquí prohibiendo las relaciones sexuales naturales entre un hombre y una mujer, sino que más bien las está protegiendo. ¿Por qué? Porque las enmarca dentro del compromiso del matrimonio, donde alcanzarán su máximo esplendor y belleza. Pues así, y para eso, es que fueron diseñadas por Dios. Encontramos en la propia Biblia, para dar también más aval de esto, el libro de Cantares. ¿Cuántos han leído el libro de Cantares en la Biblia? No es un libro muy conocido, ¿no es verdad? Léanlo. Es un libro poético y describe de manera preciosa y maravillosa el amor entre dos cónyuges. Es un libro que contiene pasión, pero dentro de ese compromiso y dentro de esa cobertura y dentro de esos límites. Fue un libro escrito por Salomón, donde sin ningún tipo de mojigatería, sino con deleite, se describe la pasión mutua de esos dos cónyuges. Nuestro propio diccionario en el día de hoy describe el adulterio como relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Miren. Tampoco nuestro diccionario hace relación alguna al deseo, a la voluntad, a los sentimientos, sino al acto en sí. Y aunque esa definición acierta en una parte, en la relativa a los casados, de nuevo, como los fariseos, se queda corta en los estándares de moralidad, ética y cumplimiento de la voluntad de Dios que nos enseña Cristo. Pues esta enseñanza de Jesús se refiere al sexo ilegítimo, fuera del pacto del matrimonio, pero ya sea practicado por personas solteras o casadas. Cuando son dos personas solteras las que lo practican, se define en la palabra como fornicar. Y esta también, claramente fuera del diseño de Dios para las relaciones sexuales puras, seguras, entre un hombre y una mujer. Miren, escuchen, porque todas estas cosas han sido tantas veces malinterpretadas. Jesús no es un mojigato, ni se opone al acto bello y precioso en el diseño de Dios, claro, del sexo en la pareja. Lo que hace es protegerlo y ponerlo en su lugar justo, dimensión y contexto. Todo en la voluntad de Dios es agradable y perfecto, así dice la palabra. Pero lo que se hace en contra de sus designios traerá inevitablemente dolor y sufrimiento. Y también lo dice la palabra. Si no, echen ustedes un vistazo a la sociedad en la que vivimos. Piensen. Lo que leen en los periódicos, lo que escuchan en la tele, lo que ven en el propio vecindario y aún a veces en los amigos, donde la inmundicia sexual campea a sus anchas.
corrompe y degrada los corazones y las vidas de sus ciudadanos. Por la otra parte, en su enseñanza, en estos 2 primeros versículos, Jesús tampoco está prohibiendo aquí el mirar a las mujeres. Por cierto, que esta es una enseñanza recíproca, hermanos. La mujer también puede mirar al hombre. Pero sí está prohibiendo mirarlos con codicia, con apetito sexual. Todos sabemos, hemos escuchado multitud de bromas sobre esto, ¿no? Una mirada, pues es normal. 2 miradas puede ser tomado como curiosidad. Pero de repente ya una tercera mirada quizás esconde algo más profundo en lo interior de nosotros. Y es aquí donde Jesús entra en otro tema, muy relacionado. Es bien importante para nosotros entender aquí la equivalencia entre mirar a otra persona para codiciarla y adulterar con ella también en el corazón y con la mente. Por eso es que Jesús continúa su enseñanza añadiendo versículos 29 y 30, bien duros. Miren, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Más adelante, en posteriores versículos, él pondría también el pie como ejemplo. Miren qué curioso. El ojo, que es con lo que miramos, es con lo que deseamos. La mano, que representa las acciones, es lo que hacemos. Y el pie, que representa a dónde vamos y los sitios que visitamos. Jesús lo que nos está diciendo aquí es que hay una muy estrecha y profunda relación entre los ojos y el corazón a la hora de conservar la pureza sexual. Jesús mismo diría más adelante, en este mismo evangelio, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque la oscuridad llama a la oscuridad y la luz llama a la luz. Aquello que miramos y la intención con que lo observamos se procesa y se registra en nuestra mente y de ahí pasa inmediatamente a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Díganme, ¿cuántos de los que están aquí, tal vez porque están a dieta, bien sea voluntaria o por prescripción médica, pueden detenerse a mirar y remirar un escaparate con platos de ceviche, paella, con grandes comidas, sin comenzar a relamerse, a sentir desde lo más profundo de su interior un creciente deseo de comerlo y quebrantar su dieta? ¿Cuántos de aquí que de repente les gusta el dulce pero son diabéticos y no pueden tomarlo, pueden parar enfrente del escaparate de esa tienda de postres y de grandes tartas y quedarse allí mirando y relamiendo? Quizás podamos. Quizás alguno de nosotros seamos fuertes y no entremos a la tienda a comer. Pero yo te digo que ciertas imágenes se van ya en tu mente y en tu corazón. Y que durante posteriores días o aún en la noche eso vuelve y vuelve y vuelve. Y es que Jesús nos enseña que allá donde esté tu tesoro estará tu corazón. Ahí, en todo lo que consideremos verdaderamente valioso, será donde pondremos el corazón, la voluntad, el interés, el esfuerzo, el trabajo. Por eso, lo que vemos, leemos y observamos es tan importante, porque se trasluce en cómo está nuestro corazón, nuestra voluntad. Dice Jesús, llena de luz, pureza, santidad, buenos deseos, o llena de tinieblas, pecado, inmundicia sexual y codicia. Escuchen. Cuidando lo que vemos, cuidamos de lo que hacemos. ¿Escucharon? Cuidando lo que vemos, cuidamos de lo que hacemos. Porque Jesús también añadió, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo lo que contamina al hombre. Seguramente por eso también la Escritura añade, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice?
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo les pregunto, ¿cómo guardamos el corazón? Miren, ayudamos y mucho a guardar y proteger nuestro corazón, a mantenerlo lleno de luz, dedicando y manteniendo nuestra mirada y nuestra presencia alejada de las cosas impuras o banales, cuidando lo que vemos, lo que escuchamos y a dónde vamos. Porque, amados hermanos, siempre les digo, hemos de venir a la iglesia también dispuestos a hacernos preguntas y a reflexionar. ¿Cómo son los sitios que frecuentamos habitualmente? Que cada uno se responda, pero que lo piense. ¿Cómo son los sitios web? Porque ahora ya no hace falta ni desplazarnos con los pies, ¿no es verdad? Desde lo más íntimo de nuestro despacho, de nuestra habitación, podemos visitar muchos lugares. ¿Cómo son los sitios web? Los lugares a los que vamos. ¿Cómo son las películas que vemos? ¿Son de las que ayudan a llenarnos de luz o de los que ayudan a llenarnos de tinieblas? Entonces, amados hermanos y amigos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestros ojos y manos y pies de forma más práctica? Bueno, de nuevo aquí en estos versículos algunos interpretaron mal a Jesús, de forma literal, y algunos ascetas llegaron incluso a caminar con los ojos vendados. Algunos judíos, fariseos, se vendaban en penitencia y caminaban para no ver, porque estaban de alguna manera haciendo su propia penitencia y no querían caer en tentación. Todavía más, algunos llegaron a amputarse incluso miembros. Otros llegaron a aislarse e irse a vivir al desierto, a conventos de clausura. Durante la Edad Media hubo muchos, donde están retirados, aislados del mundo y de sus tentaciones. Pero ¿saben qué? Esa no es la solución, porque Jesús, en su Evangelio, no nos ha llamado a aislarnos y a retirarnos del mundo, sino más bien, recuerden la gran comisión, nos ha llamado a predicarle y a llevarle al mundo su doctrina y su testimonio. Nos ha enviado. No nos ha dicho, esconderos. No, Él no está hablando aquí nos está hablando aquí de un principio bien importante para ser aplicados a nuestras vidas, que es el de velar, vigilar lo que miramos y lo que hacemos para no entrar en tentación. Porque es verdad, nos ha dado libertad y nos ha enviado al mundo a predicar su testimonio, pero su testimonio, su palabra, no de cualquier manera, no a nuestra forma. Tenemos una forma de vivir y de seguirle. John Stott, un comentarista cristiano al que sigo mucho, dice esto, escuchen: los actos vergonzosos son precedidos por fantasías vergonzosas y el incendio de la imaginación por la indisciplina de los ojos. Un buen ejemplo de esto es la lacra de la pornografía, que entrando por los ojos contamina y degrada y corrompe al ser humano y lo lleva a cometer todo tipo de inmundicias y cosas horribles y terribles. Hoy tuvieron la lectura, léanla los que no la hayan podido leer más tarde, y esa lectura muestra un caso que ahora es polémica y está en la televisión, de 3 adolescentes, ni llegan algunos de ellos a la edad de la adolescencia, que han violado a otro adolescente, 3 varones, a otro varón, en un colegio. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que ya tristemente cuando lo oímos de adultos o de adultos a niños hasta nos acostumbramos de lo que nos está rodeando? Pero ¿qué está sucediendo cuando ya nuestros propios pequeños están cayendo en cosas tan terribles y tan atroces? También fue noticia hace unos días el caso de una niña de 11 años que ha dado a luz un bebé en Andalucía. Las investigaciones han dicho que el padre de ese bebé es su hermano mayor, tan solo unos años mayor que ella. Piensen en todo esto. Nunca como en estos tiempos tuvimos todos, incluidos los más vulnerables, los niños, los jóvenes, tan asequible y tan fácil el acceso a todo lo inmoral, a lo pernicioso. Internet lo tiene todo a un solo clic de distancia. Esta que es la llamada por muchos la época de la libertad, donde el ser humano es libre para ver, hacer, vivir, sentir como quiera. Y así que
los derechos y libertades de los unos chocan con las de los otros, porque nadie pone límites y linderos. Cada uno interpreta la ley como quiere. Cada uno tiene su propia ley. La pornografía, el erotismo y la sensualidad malentendida, la que contamina a los hombres a través de sus ojos, sus sentidos, no solo se encuentra disponible en Internet, sino que es asequible y asequible por todas partes. Nos rodea. Miren, solamente aquí, no muy lejos, tenemos uno de los mayores centros de prostitución legalizada y consentida por las autoridades. Aquí cerca, en el polígono de Cobo Calleja. Le llaman el mayor prostíbulo de Europa. ¿Saben qué? Ya fuera de la iglesia nadie lucha contra las relaciones prematrimoniales. Más bien, en los colegios y escuelas se enseña a mantenerlas de forma segura, según ellos, como si solamente eso pudiera traer consecuencias físicas y no trajera gravísimas heridas morales, intelectuales y espirituales, heridas que perduran y persiguen a nuestros jóvenes por años, cuando no de por vida. Aún, hoy en día en muchas familias que conocemos, también en las casas se enseña, porque nos hemos rendido y hemos cedido a todo lo que nos rodea. Hoy día es noticia, se está estrenando 50 sombras liberadas, secuela de la película 50 sombras de Grey, una película donde se muestra pornografía, prostitución, donde se degrada a la mujer, donde se enseña sadomasoquismo. ¿Y saben qué? Lo más doloroso es que son éxito de taquilla. ¿Y saben qué? Lo más doloroso también es que una buena parte de la iglesia va corriendo a verla también. Nuestros jóvenes, quizá consecuencia de todo eso, que antes se vestían para parecer más atractivos, más atractivas, más guapos, más guapas, ahora lo hacen para parecer más seductores, más seductoras. Porque esto es algo que nos va envolviendo a todos, paulatinamente y progresivamente. Así que ante un mundo y una sociedad que nos ofrece y facilita tantos contenidos para ver y contaminar el corazón, Jesús nos dice que nuestra actitud frente a esas tentaciones debe ser radical, contundente y efectiva. Cada uno sabe bien aquello que le tienta, esas cosas, personas o lugares donde siente debilidad, y nuestro deber personal de cada uno ante eso es apartarnos, cortar con ello, sin demora, dice Jesús, salir huyendo y corriendo de ello. Nos es preferible, dice Jesús, perder algunas cosas que parecen valiosas, a perderlo todo, nuestra propia vida, al caer y ceder a la tentación. ¿Cuántos recuerdan a José y la famosa historia en la casa de Potifar? José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, ultrajado, le habían hecho el mayor daño posible. Y por fin llegaba a un lugar donde se le consideraba una casa de un noble egipcio, que le daba además las llaves de su casa, que le daba todo. Tú eres mi mayordomo. Todo es para ti. Come, vístete, disfruta de aquí. Nada te quito excepto mi esposa. José por fin, podíamos pensar, había triunfado, había encontrado todo en la vida. ¡Qué gran trabajo! Al fin, las cosas empiezan a salirme bien. Pero ustedes saben, esa mujer se prendó de José, le codició, como nos dice aquí la palabra, y todos los días le presionaba y se mostraba y trataba de conquistarlo. José luchaba contra su tentación, contra los ojos, y ahí estaba todos los días, tratando de tapar sus oídos. Hasta que llegó el momento en que esta mujer ya se abalanzó sobre él. Este era el momento de la verdad. Y díganme, ¿qué hizo José? José aplicó la palabra de Cristo, salió corriendo, no le importó perder todo lo que tenía allá. Todo lo perdió. Trabajo, honra, porque encima le culparon por haber salido huyendo, pero eso no le importó. Supo que en ese momento tenía que cortar radicalmente con aquello, porque si no aquello le iba a vencer. Y marchó. Conocen el resto de la historia. Aparentemente perdió, porque pasó un tiempo en la cárcel. Pero aquello solo era una estación pasajera hacia el lugar donde Dios le colocó, un lugar de privilegio y de grandeza. Porque Dios es fiel con los que le son fieles.
Jesús nos está enseñando aquí que la santidad que Él quiere para nosotros no es mutilación, sino negación, renuncia, dominio propio. Y todo eso, hermano, hermana, amigo, no viene sin nuestro esfuerzo y cuidado personal. ¿Cómo se puede renunciar sin sacrificio? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y esa renuncia y ese sacrificio y esa manera de vivir al estilo de Jesús debe tener reflejo en nuestros actos, por supuesto. Porque Jesús nos dijo que ahora es la hora en que Él está buscando adoradores, díganmelo, en espíritu y en verdad. Y en verdad. Hermanos, y si tenemos esa responsabilidad para cada uno de nosotros mismos, hablo ahora a los papás y a las mamás, ¿cuál será nuestra responsabilidad para nuestros jóvenes, para nuestros hijos? ¿Cuál será? Porque hoy en día también, hermanos, nos hemos rendido también a esto. Confundimos el concepto de la libertad con la pasividad. Y así no nos involucramos prácticamente nada en las vidas de nuestros hijos, porque nos ha calado el mensaje también del mundo y de la sociedad, que ellos pueden y deben hacer lo que quieran. Yo les pregunto, y perdónenme, no quiero ni mucho menos entrometerme en la educación y en el hogar de cada uno, pero hermanos, estoy aquí para predicar la palabra. Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes, que son papás, abrirían las puertas de su casa y dejarían subir a un montón de desconocidos, amigos, amigas, pero que no han visto nunca? Personas mayores, personas más jóvenes, y les pasarían a la habitación de sus hijos y cerrarían la puerta tranquilamente y se irían al salón y estarían allí por 7 horas o 8 horas tranquilamente leyendo el periódico, viendo la televisión, ocupándose de otras cosas. No sé, no parece muy natural, ¿no? Para ninguno de nosotros. Sin embargo, esto es lo que sucede muchas veces con Internet y con la vida de nuestros hijos. Miren, ya hemos comentado el artículo que han recibido hoy sobre el daño que se está haciendo en nuestros jóvenes y mayores, pero principalmente en nuestros jóvenes. Las facilidades para el consumo y la difusión indiscriminada y liberada de la pornografía. Nunca como ahora, nunca los cristianos tuvieron mayor necesidad de cuidarse y cuidar sus hogares, porque nunca como hoy la sociedad estuvo tan corrompida y desviada de los estándares y las normas de vida morales, éticas y espirituales que nos ha dado Dios. Los principios de vida y adoración dados por Dios a nosotros los hombres. Adoración para estar en buena comunión con Él. Y vida para que nosotros podamos vivir bien, en libertad, sin ser esclavos del pecado y las adicciones que nos atan y nos impiden vivir en esa libertad. Vuelvo a decirles, no pretendo erigirme juez de nadie, censurando lo que puede o no puede leer o ver un cristiano, ya que somos distintos. Cada uno es responsable y debe de saber cuáles son sus debilidades. Pero la palabra de Cristo es bien clara, bien clara. Tenemos el deber de protegernos y de cuidarnos. ¿Cuánto más si hablamos de nuestros hijos, mucho más vulnerables que nosotros? ¿Saben qué? Esto es lo dramático. De los niños es el reino de los cielos, dijo Jesús. Los niños están llenos de inocencia, llenos de ternura, llenos de luz. Pero si nosotros no velamos y cuidamos para que esa inocencia perdure y se vaya moldeando poco a poco en madurez, pues la van a perder, hermanos. La van a perder mucho antes de tiempo y será sustituida por tinieblas, por oscuridad. Nosotros, los adultos, los líderes de la iglesia, los cristianos, los padres, no podemos renunciar. No debemos renunciar a ese cuidado, porque ellos han sido confiados a nosotros, a nosotros. Así que cuando oramos diciendo no nos dejes caer en tentación, implica también una vida de cuidado y de precaución por nuestra parte. Termino este primer punto con las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Siempre, miren, recomiendo estos versículos a nuestros jóvenes, siempre. Pero cuánto de bien haríamos también nosotros los mayores en aprenderlos y memorizarlos y utilizarlos como un filtro. ¿Saben lo que es un filtro? Algo que filtra lo que está bien sobre lo que está mal. Deja pasar lo bueno y no deja pasar lo malo. Miren, ¿qué escribió el apóstol? Porque es
bien aplicado para estos tiempos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto dedicaros, esto buscad. Y añadió, y si así lo hacemos, estaréis en paz, porque añade, el Dios de paz entonces estará con vosotros. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren poder dormir por la noche tranquilos, sin cosas que les asalten, ni tentaciones que estén golpeando la puerta insistentemente? ¿Cuántos quieren ver así a sus hijos? ¿Cuántos quieren ver así a sus familiares? ¿Cuántos quieren ver así a su iglesia? Pues aquí tenemos un buen filtro. Si tienes dudas de a dónde estás yendo, qué estás viendo, si está bien o si está mal, por favor, Él no nos ha dejado solos. Aplica la palabra de Dios. Aplícala y ponla por obra. Así que, casi de manera natural, como consecuencia de todo lo anterior, el adulterio, la fornicación y la tentación en forma de inmoralidad sexual, Jesús aborda el también controvertido tema del divorcio y nos viene a decir, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, porque esto se va comprometiendo aún más. Aún si cabe, el sermón del monte se va a volver más controvertido y polémico con estas palabras de Jesús. Ahora toca un tema todavía más difícil, no solo de oír, sino también a veces de predicar y de enseñar. Miren, no es fácil, no es agradable predicarlo para mí. Sé que hay mucho dolor y sentimientos agolpados detrás de cada divorcio. De nuevo, John Stott añade aquí, me hago partícipe de sus palabras. Casi no existe infelicidad más intensa que la de un matrimonio desgraciado. Y casi no existe tragedia mayor que la degeneración de aquello que Dios se propuso para el amor y la plenitud, y que se convierte en una relación negativa de amargura, discordia y desesperación. Claro que no. Este no es un tema fácil, ni sencillo, ni agradable. Sin embargo, vuelvo a decirles, somos llamados a predicar y aplicar la palabra de Dios. Toda ella, tanto la que nos resulta más fácil y sencilla, la que se adapta mejor a nosotros, como aquella otra que nos es más difícil de oír y de cumplir. Si cabe, déjenme decirles que aún esta, la que más nos incomoda, es a veces la que más necesitamos escuchar. Y estoy convencido como ustedes, además, que la palabra y la enseñanza de Jesús es preceptiva, es intrínsecamente buena para nosotros, para las personas, para la sociedad, porque Él no busca nuestro mal, sino que Él busca nuestro bien. Así que voy a tratar de ser lo más honesto y cuidadoso en la exposición de estos versículos. Jesús es aquí, en estos dos versículos, bien breve también y directo. Ya lo hemos dicho, viene uniendo el adulterio con la relación más importante dada entre los hombres, que es el matrimonio. Sin embargo, nos dará mucha más amplitud y nos ayudará a entenderlo mejor si leemos también lo que dejó dicho sobre el mismo tema un poco más adelante, donde Él se extendió más. Lean conmigo, o escúchenme. Mateo 19, versículos del 3 al 9. Porque también aquí fueron los fariseos los que trataban de tenderle trampa a Jesús. Miren qué dice, 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, como de costumbre los fariseos andaban siempre tratando de buscar y justificar cualquier recoveco o resquicio que les permitiera aliviar sus propias conciencias, haciendo que la ley fuera más estrecha en sus penalizaciones y más ancha en sus beneficios. Jesucristo conocía y sabía bien de sus corazones, era perfectamente conocedor, él era judío y él era Jesús, que existía en aquel tiempo dos escuelas o corrientes de pensamiento entre los judíos que enseñaban sobre el divorcio, pero con diferente criterio. Y tomaban ambas como base la ley de Moisés, escrita en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, donde está escrito lo siguiente, escuchen. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. De esas dos escuelas, una, la más rigurosa, enseñaba que la única base válida para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, algo manifiestamente indecoroso o indecente. La otra, mucho más relajada y liberal, interpretaba algo indecoroso de la forma más amplia y genérica de la época y para que se incluyeran las ofensas más triviales de la esposa. Si la esposa era una mala cocinera, para ellos ese era motivo más que suficiente. Es una mala ama de casa. No sabe honrarme, no sabe cuidarme. Era motivo suficiente para repudiarla. Si de repente trataba mal a los hijos o no era habilidosa con ellos también, es una mala madre. Si de repente también era una mujer contestona, no, me falta el respeto, me deshonra, también la podían repudiar. Porque en aquella sociedad eminentemente machista y egoísta en cuanto a la interpretación de la ley, la mayoría de los fariseos se quedaban claro con esta segunda interpretación. Y algo tan serio y doloroso como el divorcio se había trivializado y extendido rápidamente. Ahora bien, yo les digo, ¿no tiene eso ciertos paralelismos también con nuestro tiempo de hoy en día? Piénsenlo. Porque somos ahora, o así debería de ser, civilizaciones mucho más avanzadas, ¿no es verdad? Culturalmente también diferentes. Hoy día ya los derechos de la mujer ante la ley, porque ante la ley debemos de ser iguales, eso es cierto. Los derechos de la mujer se van igualando, aunque aún todavía hay mucho que hacer. La sociedad progresa y avanza. Pero yo les pregunto, ¿las causas del divorcio son ahora más maduras? Porque generalmente la mayoría, el 90% de los divorcios, y ojo que este país creo que es el sexto del mundo en número de divorcios en porcentaje de población casada. Como les decía, el motivo más extendido es uno en el que cabe todo: incompatibilidad de caracteres. Me casé, pero me he separado porque no me entiende. Me casé, pero me he separado porque no nos llevamos bien. Me casé, pero me he separado porque es muy distinta a mí. A ella le gusta salir, a mí me gusta estar en casa. Me casé, pero no es lo que yo quería. No funciona. Miren, volviendo de nuevo al tiempo de Jesús. Fariseos y escribas buscaban alterar y moldear la ley de Moisés a su propia conveniencia. Por eso es que le hacen la pregunta de esa manera: ¿es lícito hacerlo por cualquier causa? Así le dicen a Jesús. Mientras que Jesús, como venimos contando, que Él vino a ponerla en su verdadero significado y valor, incluso elevándola todavía más, les contesta remitiéndoles a lo escrito en el principio. Los lleva al Génesis. Y de su respuesta podemos destacar algunas cosas bien valiosas. Porque miren, mientras que los fariseos estaban preocupados por los motivos del divorcio, Jesús lo estaba por la institución del matrimonio. Unos se afanaban por encontrar y legitimar, al amparo de la ley de Moisés, el modo más fácil y rápido de destruir la relación, mientras que Jesús les enseñaba la importancia de mantenerla, la necesidad de seguir construyendo.
En lugar de comenzar por cómo se puede legitimar romperlo, como querían ellos, Jesús los lleva primero a que reconozcan y comprendan la importancia y sacralidad que tiene el matrimonio en el plan de Dios, y lo hace volviéndolos al Génesis, el libro que contiene el inicio de la vida, donde el matrimonio es la base de la familia, y esta, la familia, la que Dios bendecirá, instituirá y usará para hacer factible el dominio, la extensión y la población de los hombres en la tierra. El matrimonio entre un hombre y una mujer, tal cual lo planteó e instituyó Dios, es importantísimo para la humanidad. Fue, es y será, le guste quien le guste oírlo, la base de la sociedad. Sin esa unión no se podría dominar, sojuzgar y poblar la tierra. Y ese fue el designio de Dios para el hombre y la mujer. Es como que Jesús viniese a decirles, si tan solo entendierais la suprema importancia que tiene esa unión para Dios, lo importante que es también para el ser humano, no os haríais plantearos ni preguntar si se puede romper por cualquier motivo. Vuelvo a decirles, ¿acaso eso no tiene de nuevo muchos paralelismos con nuestra situación hoy en día? Porque miren, la sociedad que nos rodea está muchísimo más preocupada en saber y conocer todo lo necesario para tramitar todo el rompimiento y toda su legalización que en mantenerlo. Divorcio express, bufetes de abogados que se nos anuncian por la radio, por la televisión, por internet. ¿Lo está pasando mal? Venga a verme. Le divorciamos en unas horas y le conseguimos el mejor convenio posible. Ahora bien, ¿has encontrado alguna publicidad en la televisión o en internet que diga, estás pasándolo mal? ¿Está tu unión mal o degradada? No te canses. ¿Te ayudamos? Luchamos contigo. La sociedad que nos rodea. Y no nos olvidemos que nosotros formamos parte de esa sociedad. En eso está igual. Está igual. Vuelvo a decirles, con lo mucho también a veces, perdónenme, pero venimos a sincerarnos todos. Con lo mucho que a veces también menospreciamos a la Iglesia también. Este es uno de los pocos sitios que también quedan, donde se lucha y donde se pelea por mantener los matrimonios y donde se trata no de destruir, que siempre es lo más fácil, sino de reconstruir. Y cuando uno reconstruye, lo hace todavía mejor, más fuerte. Aprovecha lo que estaba bien y quita lo que estaba mal. Sanea y levanta con nuevas estructuras. Por eso es bueno que les comentara que el sábado tuvimos nuestro inicio de los cursos de matrimonios, 13 parejas. Y es una muy buena respuesta, gloria a Dios. Alguna más vendrá. Pero ¿saben más o menos cuántos matrimonios hay en esta iglesia? Pues unos 40. Hermanos, no juzgo, ya les digo, pero mi deber también es ayudar a pensar y confrontar. Miren, de la respuesta de Jesús también salió que los fariseos llamaron mandamiento a la provisión de divorcio hecha por Moisés, mientras que Jesús la llamó concesión debido a la dureza de los corazones humanos. Miren, ellos reaccionan a la exposición que hizo Jesús sobre la importancia del matrimonio, que los llevó a Génesis, con una nueva pregunta, que como de habitual estaba manipulada ya en su origen. Y le dicen, ¿por qué entonces, subrayen esta palabra, por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa carta de divorcio y la despidiera? ¿Saben qué? Moisés nunca mandó tal cosa. Nunca se fomentó ni ordenó la separación ni el divorcio. Más bien, debido a la dureza del corazón de los hombres, hubo de instruirse los procedimientos necesarios en el caso de que se llevara a cabo el indeseado y no recomendado divorcio. Con dichos procedimientos, la carta de divorcio se buscó no desamparar y proteger principalmente a la mujer, que como dijimos antes y más en aquel tiempo, era repudiada y rechazada alegremente por el esposo, tan solo a veces para poder justificar una infidelidad, un adulterio con otra mujer, y finalizado pretender aún el esposo volver de nuevo con la primera esposa. Asimismo,
Si no la liberaba por medio de la carta de divorcio, la esposa que era humillada y vejada con una infidelidad pública, quedaba además atada legalmente al esposo, que ya había repudiado públicamente, sin posibilidad de rehacer su vida. Jesús los reprendió y corrigió con firmeza por ese intento de manipulación. Y les dijo: eso hubo de hacerse por la dureza de vuestro corazón, por la dureza vuestra. Pero no fue así desde el principio, dice el Señor. No fue así desde el principio. ¿Saben qué? Sé que hay muchísimas causas, vivencias y situaciones, pero con el corazón en la mano, muchos de los divorcios y separaciones provienen de esa dureza de corazón que se define como egoísmo propio en detrimento del interés común de la pareja. Se manifiesta como falta de perdón en lugar de perdonar las ofensas, como también las nuestras han sido perdonadas. Se manifiesta a veces por codiciar y desear lo que no tenemos en lugar de luchar y cuidar por lo que nos ha sido dado. Jesús añade: mas en el principio no fue así. No lo fue en el plan de Dios, ni tampoco en los nuestros. Porque ¿acaso cuando nos unimos y nos casamos no nos hacemos promesas y votos que son bien importantes y que dicen en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? En el principio no es así y no fue así, pero luego es cuando aparece la dureza de corazón, la dureza de corazón. El diseño de Dios para el matrimonio es una unión de pacto divino entre el hombre y la mujer, con Dios de testigo. Y los pactos para Dios son indisolubles e inquebrantables, excepto bajo sus propias y estrictas normas. Dios es fiel a los pactos que hace con nosotros, por tanto, nos exige también a nosotros fidelidad en el cumplimiento de nuestra parte. Miren, volvemos al contexto que nos rodea. Tal es ahora la debilidad humana y la dureza del corazón en la pareja, que también los gobiernos se han visto obligados, y aún lo siguen haciendo, a legislar nuevas leyes que den cobertura, protección a las cada vez mayores consecuencias de tanto divorcio y separación como hay. Miren, nuevas leyes de protección contra la denominada violencia de género, porque el hombre y la mujer han pasado del amor al odio visceral. Hoy era noticia, creo que en El País, que entre nuestros adolescentes, miren cómo todo va bajando, entre nuestros adolescentes ha aumentado la violencia de género un 25% aquí en España. Nuevas leyes de protección nuevas leyes de protección para el cuidado y la tutela de los hijos de padres separados, porque ahora son traumados y utilizados a veces despiadadamente por ambas partes para hacerse daño la una a la otra. Y madre mía, todo lo que leemos sobre esto: abusos, raptos, incluso asesinatos. Nuevas leyes y tramitaciones para legislar las atípicas y complejas relaciones familiares que nacen del nuevo modelo de familia, donde encontramos ya familias casadas 2 y 3 veces con diferentes hombres o mujeres. Familias que se constituyen de hermanos de 2, 3 relaciones diferentes y que dan lugar a situaciones y a conflictos emocionales bien complicados que generan el mantenimiento también de esas familias y de esos hijos, los conflictos, para ponerse de acuerdo para la educación de ellos. Por no decir, a veces lamentablemente, la propia pelea entre esos hermanastros por luego las herencias y los privilegios. Toda una nueva casuística, toda una nueva cosa que viene detrás de todo eso. Toda esa casuística y esa problemática desencadena y arrastra, como estamos viendo, mucho dolor y sufrimiento. No solo para los dos cónyuges que se separan, porque a veces la dureza de nuestro corazón a la hora de tomar esas decisiones solo nos ve a nosotros, solo nos vemos nosotros, sino para todos los que le rodean y la propia sociedad. Problemática para la cual el hombre, los gobiernos y las instituciones
no saben cómo reaccionar. Jesús dice: en el principio no fue así. Ese no es el plan de Dios para nosotros. La tergiversación del diablo convirtió el concepto del amor de Dios, enfocado en amarle a Él por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en amarme a mí por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a un ser inferior a mí. Y eso se manifiesta en la dureza de nuestros corazones. Alterar el plan de Dios siempre traerá malas consecuencias para el hombre. Y los gobiernos y las sociedades más avanzadas y civilizadas están desbordadas y desorientadas porque no saben cómo responder a las terribles y múltiples consecuencias de la destrucción de la base de la familia y del hogar. La pregunta es si nosotros, como la Iglesia de Dios en la tierra, no caeremos en lo mismo. Porque, hermanos, hay estudios que dicen que los cristianos tenemos parecido porcentaje de divorcios que los no cristianos. Miren, perdónenme, porque sé que me extiendo un poco más de lo que debo, pero no puedo concluir este punto dejando en el aire esa concesión de la carta de divorcio como un mal menor para legitimar el problema. No, es solo una acomodación concedida por la dureza del corazón humano. Cristo no solo apoyó de manera enfática la permanencia y durabilidad del matrimonio en el propósito de Dios, sino que Él mismo, su testimonio y obra en nosotros, es la mayor representación del Evangelio de la reconciliación. Por eso es que el esposo anhela tanto perdonar a su amada, la Iglesia, que a pesar de sus infidelidades y adulterios, amando a otros y a otras cosas más que a Cristo, viene a buscarla, la perdona, la recibe, la cuida y se compromete con ella por toda la eternidad. Por lo tanto, hay aquí un ejemplo a seguir, un camino a tomar que nos sirve como respuesta, al menos para nosotros, la Iglesia, y es la de volver al principio, la de volver al plan y a la palabra de Dios, que es palabra de vida, viva y eficaz, agradable y perfecta para nosotros. Y llevar también esa misma respuesta a los gobiernos y a las sociedades donde vivimos. Llevarles el Evangelio de la restauración, el único y verdadero plan de vida. Ya concluyo. No hay más tiempo y tampoco quiero cansarles, aunque ya les digo, estos dos temas dan para hacer una serie bien larga de predicar solamente ellos. Miren, les voy a leer las palabras de otro erudito cristiano para resumir y terminar. Él se llama Stonehouse y creo que hace una buena paráfrasis o resumen de lo que hoy hemos hablado sobre el divorcio. Él escribió: han oído que los maestros judíos apelan a Deuteronomio 24:1 con el interés de establecer una política que permita a los maridos divorciarse de sus esposas libremente, con solo darles un documento que da debida fe de esa transacción. Pero yo les digo, continúa el discurso de Jesús, que tal conducta irresponsable de parte del esposo lo conducirá a él mismo, a su esposa y a los compañeros posteriores que ella tenga, a uniones que no constituyen matrimonio sino adulterio. Para este principio general no existe una sola excepción. La única situación en la que el divorcio y el nuevo casamiento son posibles sin quebrantar el séptimo mandamiento es aquella en la cual éste ya ha sido quebrantado por algún pecado sexual grave. En este caso, y solo en este caso, Jesús parece haber enseñado que el divorcio era permitido, o por lo menos que podía obtenerse sin que la parte inocente contrajera el estigma adicional de adulterio. Hermanos, quiero terminar, como dije. Este es un tema doloroso, sensible y difícil. No es la pretensión de este mensaje, y a la verdad creo honestamente que tampoco la de Jesús, condenar a nadie, pero sí es la de hacernos reflexionar seriamente también. Quiero dejarte con este último pensamiento, que es el de la mujer adúltera. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? Aquella mujer sorprendida en adulterio fue llevada por los fariseos y los escribas y la echaron allí, la arrojaron a los pies de Jesús. Y de nuevo le tentaron al Señor y le dijeron: la ley de Moisés manda apedrearla.
porque ha sido sorprendida en adulterio. Y es verdad, Deuteronomio mandaba eso. ¿Qué dices tú? Pero ¿saben qué? Jesús no juzga por las apariencias. No juzga por lo que los demás, todos nosotros, miramos y vemos, porque Jesús ve el corazón y conoce bien las situaciones. Jesús sabía muy bien que Deuteronomio decía que sí, había que apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, pero también al hombre. Y allí no había ningún hombre. Con esto quiero decirte que Jesús ve lo que tú hayas vivido o hayas podido pasar. Él sabe. Puede que los demás no entiendan o no comprendan los detalles. Puede que los demás juzguen o no juzguen desde fuera. Pero Jesús sí conoce cada vida paso a paso. Él sí sabe la historia de cada uno. Tal vez por eso aquella mujer Jesús no solamente no la condenó, sino que la perdonó, la restauró delante de todos, hizo que todos se marcharan y no la acusaran, como sabes. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús también la dijo, mas al principio no fue así, y la pidió que volviera al principio. ¿Recuerdan? Mujer, nadie te condena, yo tampoco te condeno, pero vete. ¿Y qué añadió? Y no peques más. Hermano, quiero dejarte con eso. No sé lo que haya podido acontecer en tu vida hasta este momento. No sé cómo estés en relación a estas cosas que hoy hemos predicado y hemos hablado, pero sí sé que Dios lo sabe. Dios te conoce bien. Dios sabe todos tus argumentos, todos tus motivos. Y lo más importante, Jesús te pide lo mismo. Ponte en pie, como la puso a ella. Vete porque te perdono, pero también te dice lo mismo, me lo dice a mí. Pero vete y no peques más. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Señor, ¿qué sería de nosotros? Es verdad. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti? Para guiarnos, para leccionarnos, Señor, para sacarnos de nuestros errores, de nuestras cegueras y de nuestros problemas. Señor, eres maravilloso, porque no solo te has conformado con perdonarnos, con restaurarnos, no solo, Señor, nos has dado herencia ya contigo, una herencia incorruptible, que nadie puede tocar ni alterar. Un sitio precioso allí a tu lado, Señor, que está reservado. ¡Qué privilegio! Una reserva hecha por ti, Señor, y a tu lado. Pero no contento con todo eso, que ya es muchísimo, muchísimo, tú nos has querido dar una nueva forma de vivir, Señor. Una en la cual no nos hagamos daño. Una en la cual no hagamos daño a los demás. Una en la cual, aunque a veces recibamos daño, podamos, Señor, levantarnos fuertes. Podamos, Señor, experimentar esa paz en medio de la tormenta. Señor, tu palabra es vida, es vida. Señor, ayúdanos, quita la dureza de nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a creerla, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, y a cumplirla. Yo sé, Señor, lo sé, Padre Santo, que si así hacemos, tú nos vas a bendecir, Señor, nos vas a abrir caminos, Señor. Yo sé porque soy testigo, Señor, tú levantas al quebrado, al caído, al enfermo. Yo sé, Señor, tú tienes poder para sanar heridas y cosas, Padre, que el hombre nunca podría, Señor. No eres tú el Todopoderoso. No eres tú, Señor, al que hemos cantado, al que hemos alabado. No eres tú el que ha creado todo. Tan solo conocemos una mínima parte de lo que existe, Señor. Y toda esa parte tan vasta, tan enorme del universo, de nuestros propios fondos marinos, de tantas cosas, Señor, que no conocemos, es tuya, Señor. ¿Cómo podemos, Padre, entonces a veces ser tan tozudos y tan duros de creer, Señor, que nosotros tenemos más entendimiento, más conocimiento que tú, Padre? Perdónanos, Señor. Yo te pido hoy una bendición hermosa, Señor. Si alguno de mis hermanos aquí presentes, Señor, ha pasado por este duro trance y doloroso, Señor, de la separación, del divorcio, Padre bendito, Señor, te pido que como hiciste con aquella mujer, los cobijes, Señor. Yo sé que tú todo lo ves, sé que tú todo lo sabes, sé que nada pasa inadvertido para ti. Señor, que ellos experimenten tu gracia, tu amor y tu misericordia, como así hiciste con esta mujer, Señor. Empodéralos,
Sana sus heridas, Señor, levántalos. Pero también te pido, Señor, con la misma firmeza, Padre bendito, que no nos quedemos en eso. Volver al principio es el arrepentimiento, Señor, es cambiar de camino, es cambiar de vida, es cambiar de actitud. Señor, no queremos quedarnos en lo mismo y repetir nuestros errores una y otra vez. Una y otra vez. Señor, ayúdanos a no ser tan tercos. Ayúdanos a no ser tan orgullosos. Señor, oro y te pido por nuestros hijos y nuestros jóvenes. Padre, gracias, qué privilegio tener la iglesia llena en nuestros hogares, Señor, con nuestros hijos. Pero qué responsabilidad, amado Dios. Señor, ayúdanos también a predicarles la palabra. Ayúdanos también a ayudarlos, Padre. Haznos entender que no hay libertad sin linderos, Señor, porque los linderos no son para coartar la libertad, pero sí para protegerla, Señor. Ayúdanos a todos nosotros a escapar también de lo que hoy hemos tratado, la inmundicia sexual, Señor, la impureza. Padre, es bien difícil, tú lo sabes, vivir en este mundo, Señor, y no contaminarse porque es tan sucio, tan sucio. Pero yo sé, Señor, que si nos mantenemos a tu lado, que si nos mantenemos firmes, Señor, que si somos valientes y tenemos fe, podemos triunfar, Señor, porque tú lo has hecho. Tú has triunfado por nosotros, Señor, y tú has dejado una iglesia que no es perfecta, claro que no, pero es el lugar que tú tienes, Señor, también para que nos cobijemos, para que nos ayudemos, para que nos exhortemos en amor los unos a los otros. Te pido también esa unidad, Señor, para esta congregación, para toda vida y familia. Señor, ayúdanos de verdad a ser diferentes y a vivir diferente. Esa diferencia, Señor, eres tú en nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.